Entonces, ¿dónde estábamos parados? Estábamos parados en esto. ¿Ya? Hoy día, afortunadamente, si tengo el PPT, acá estuve de solo el PDF, fue horrible. ¿Ya? Estamos parados en esto. Y esta serie de cajitas que está aquí, que en este caso son específicas para este microcontrolador, el ATmega 328, adelante, es lo que se denomina la arquitectura de un microcomputador, y en este caso específicamente la arquitectura de un microcontrolador. Volvamos un poco para atrás. ¿Por qué una arquitectura? Porque básicamente me dice qué elementos están presentes y cómo están interconectados estos elementos. Cuando hablamos de un microcontrolador o un sistema microcomputarizado, que es más o menos equivalente, ¿ya? Lo que estamos planteando es de que existe un dispositivo central, que no necesariamente siempre está en el centro, central, que no necesariamente va a estar en el centro, pero que va a estar dando vuelta acá, que es el CPU o el procesador, y este dispositivo va a estar conectado con distintos elementos que por supuesto le van a permitir realizar sus acciones. Es más o menos similar a lo que tienen en el computador, pero por supuesto la gran diferencia está en que esto corresponde a lo que se denomina un dispositivo embebido. ¿Qué significa que sea embebido? De que está todo metido en un solo chip. Al estar todo metido en un solo chip, tengo dos grandes ventajas. Primero, de que yo como desarrollador no tengo que ponerme a conectar cosas, lo que implica por supuesto un proceso de diseño, tiempo de implementación y más elementos, ¿ya? Implica también muchas veces de que existe un costo reducido o accesible a ya tener un dispositivo listo para funcionar, al cual prácticamente le tengo que conectar lo que le falta para la aplicación y por supuesto cargar código. Pero también implica una cosa que puede ser un poco complicada, y es que por un afán siempre de reducir costos, son máquinas que tienden a ser bastante limitadas. Cuando uno piensa en un sistema o en un computador, ¿qué es lo que más piensa? Piensa, cierto, que el dispositivo, entre comillas, sea rápido. ¿A qué nos referimos con que sea rápido? De que cuando yo le pida que haga una acción, el computador me responda lo más rápido posible. En este momento pensamos, cierto, de que sea fluido. Pensamos, por ejemplo, de que me conecto con el celular, que también tiene un microprocesador, a YouTube, ojalá, cierto, que todo el sistema, incluida la red de comunicaciones, me permita suavemente, cierto, que yo apriete el botón, se reproduzca el video sin cortes, sonido sin corte, etc. ¿Ya? Eso es más o menos para ponerlo en contexto de lo poderoso que son los dispositivos hoy en día. No siempre fueron así, no siempre fueron así. ¿Ya? Y en general, y este es el punto, estos dispositivos embebidos, microcomputarizados, tienden a utilizar procesadores que, si bien son útiles, porque son capaces de hacer el trabajo, no son tope de gama. ¿Y por qué hacen esto? Porque buscan una reducción del costo, y esa reducción del costo va de la mano de todos los otros elementos que también están, ¿cierto?, dentro del dispositivo. Si vemos un poco la arquitectura, y voy a empezar aquí a marcar algunos elementos con el resaltador. Entonces voy a marcar en verde primero cuáles son los dispositivos que me permiten tener datos guardados, ¿ya? Un comentario aquí. El procesador típicamente me permite tener algunos datos guardados. Particularmente el AVR, ¿cierto? Tiene 32 registros de propósito general, que creo que lo comenté en la clase pasada, lo vuelvo a comentar. Pero esos registros no son para almacenar los datos, es como para pimponear algunas cosas, como por ejemplo tener la dimensión de trabajo, y aquí puedo tener, por ejemplo, un lápiz, un cuaderno, etc. ¿Ya? Y obviamente, si es que quiero guardar algo, voy a tener que ir al cajón del escritorio o al librero. Esos son más o menos los conceptos de almacenamiento. Entonces, a pesar de que el procesador tiene algunos elementos que me permiten tener almacenamiento, esos elementos son muy limitados. Específicamente 32 registros que le denominan de propósitos generales, que en realidad son registros de 8 bits. Y después tengo lo que necesita el dispositivo para poder trabajar, que es la memoria flash, o la memoria de datos en este caso, que es una memoria no volátil, en la cual el procesador tiene que ir a buscar la instrucción de ejecutar y la ejecuta. Tenemos también una RAM, que es una memoria volátil, significa que cuando le quito la alimentación pierdo lo que está guardado, también, cierto, de 8 bits, y si que quisiera guardar y no perder, tengo una memoria EPROM. Eso es todo lo que tengo para almacenamiento, y también es bastante limitado. Estamos hablando del orden de los kilobytes, ¿ya? Kilobytes, por si pierden un poco la noción, recuerden que hablamos en potencias de 2, por lo tanto no es que sean 1000 bytes, sino que son 1024, ¿ya? Por 2 elevado a 10 celdas, ¿cierto?, donde puedo guardar. Y cada una de estas celdas donde puedo guardar, hacia el lado podemos pensar de que tiene 8 bits o 1 byte.
¿Qué otras cosas tenía? Varias cosas, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo quiera hacer. Estos dispositivos, específicamente los microcontroladores, como su nombre lo dice, son dispositivos que están enfocados hacia el control automático. ¿Qué es lo que requiere el control automático? Primero que nada, ¿cierto? Requiere un algoritmo de control, el cual típicamente yo puedo implementar, ¿cierto? Con funciones matemáticas. La función de control más básica que pueden considerar, ¿cierto? ¿Cuál es? El control on-off, que dice se enciende o no se enciende. Piensen en el estanque del baño de la casa, piensen en la estufa, ¿cierto? Que cuando se calienta se apaga, ¿cierto? Y después se enfría, etc. ¿Ya? Es el control más simple que pueden hacer. Hasta controles más elaborados desde el punto de vista matemático, por ejemplo, con un PID, que imagino que lo habrán escuchado o habrán trabajado con él, o hasta controladores, ¿cierto?, que se basan en datos anteriores como para poder predecir qué es lo que va a pasar y poder predecir una acción de control. Dentro de control, ¿cierto?, hay un montón de opciones, pero lo que quiero que entiendan con esto es que todas esas opciones se ven reducidas en el momento en que se diseña el controlador a funciones matemáticas. Funciones matemáticas que están compuestas por comparaciones, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, algunas funciones más complejas, pero finalmente es solo matemática. Por lo tanto, todo eso yo puedo pensar, ¿cierto?, que de nuevo lo voy a tener en el procesador, y por eso es la importancia del procesador como elemento central en un dispositivo microcomputarizado. Pero el procesador solamente hace cálculos. Pensemos, por ejemplo, de que vuelvo a la estufa. La estufa necesita, ¿cierto?, para tener un control, si quisiera un control digital, necesita tener un sensor dando vuelta, un sensor de temperatura. Y ese sensor de temperatura tiene dos opciones. Puede ser un sensor que se comunica con el dispositivo microcomputarizado de una manera analógica, es decir, genera, por ejemplo, las típicas señales de 4 a 20 mA para casos industriales, de 0 a 5 volts, o por ejemplo para casos de desarrollo, rangos de tensión que el fabricante define, que dice usted arregle, será cierto, porque con esto es lo más barato que le puedo ofrecer, ¿ya? Buscando, ¿cierto?, reducir precios. Un comentario con eso. Nuevamente, ¿cierto?, enfocando algunos comentarios hacia el desarrollo más allá que la aplicación industrial. Si usted necesita una aplicación industrial, por supuesto compra el sensor, ¿cierto?, para la aplicación industrial, que trae un elemento primario para la medición, pero además trae una carcasa que aguanta el ambiente industrial, los contactos eléctricos bien construidos, ¿cierto?, para poder conectar los cables, una salida ya calibrada, etc. Es decir, compra un dispositivo para esa aplicación en el cual usted puede confiar y por el cual, por supuesto, usted va a pagar bastante, ¿ya? Porque es algo, ¿cierto?, que le da seguridad. Y esa seguridad, ¿cierto?, el fabricante le dice que la doy, pero va a tener que pagar a cambio. El mismo elemento de medición usted lo puede encontrar disponible en el mercado, listo para usted hacer su propio desarrollo. Usted no quiere, por ejemplo, que cumpla las condiciones industriales. ¿Por qué querría eso? Porque lo quiere, por ejemplo, para un ambiente doméstico. O quiere que cumpla condiciones ambientales, pero el formato que le da el otro fabricante no le conviene. Y ahí hay oportunidades de desarrollo, pero por supuesto, toda la otra parte electrónica y la comunicación con el dispositivo microcomputarizado depende de usted. De ahí el fabricante le dice, ¿sabes qué? En realidad este elemento, este termistor, por ejemplo, no te entrega los 420 mA, sino que tiene una variación de resistencia, en este caso termistor. Por lo tanto, esa variación vas a tener que condicionarla y generar una señal eléctrica, y eso es necesario. Pega tu idea, pero yo te vendo el termistor a centavos de dólares. ¿Cuánto cuesta un sensor de temperatura para ambientes industriales? Probablemente más de 100 o 200 dólares, si no más. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia de precio, y eso hace atractivo los temas para desarrollo. Porque si yo voy, ¿cierto?, y desarrollo a un menor costo, el margen, cuando me llevo al mercado, va a quedar finalmente para mi bolsillo. Nuevamente, si alguna vez me interesa los temas de desarrollo. Yo sé que no es el tópico de un ingeniero de ejecución eléctrica, pero podría ser. Más en un país, ¿cierto?, donde estas oportunidades hay y no mucha gente está metida en eso. Como estamos hablando de control y queremos ciertas señales que quieran ser adquiridas, lo mínimo que tengo que tener es este dispositivo que está acá, el conversor analógico digital. Lo conversamos anteriormente, me permite tomar la señal analógica, ¿cierto?, y convertirla en un dato digital. Si quiero una acción de control, tengo varias opciones. Podría tener un conversor digital analógico, que no lo tengo acá, no es parte de la arquitectura, pero podría ser parte de otras arquitecturas. Tengo salidas y entradas digitales que me permitirían también accionar cosas, y tengo, por supuesto, algunas comunicaciones seriales que me permitirían también tener comunicación con cosas externas. ¿Ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, con eso ya puedo cerrar el lazo de control con un dispositivo de bajo costo. Insisto en el concepto, dispositivo de bajo costo. No estamos pensando en un dispositivo ya con las características industriales. Eso también para que hagan la diferencia de que si usted, por ejemplo, le dicen, oye, hay que armar un controlador para una industria, para Arauco, por ejemplo, usted dice, lo puedo armar con un microcontrolador, se van a reír de ese lugar, de la misma forma que se han reído de la misma.
¿Ya? Porque por supuesto le van a decir es que yo no necesito todas las características que usted me está ofreciendo, sino que yo lo único que necesito es que la cuestión funcione y que sea confiable. Y eso por supuesto toma más tiempo. De las cosas que vimos la semana pasada, Disculpe. cuéntame. En esos casos, el uso de estos controladores o microcontroladores se va, en el caso de la industria, se va a orientar en el ámbito monetario o lo que necesita la industria. Me refiero a que va a comprar el mejor. O sea, ¿se va a priorizar el mejor o se va a priorizar el que necesitan realmente? Es que la definición de mejor tiene que ver también con la confiabilidad, es decir, que no se lo eche a perder. ¿Ya? Si usted dice, yo lo voy a desarrollar, pero este sensor se lo echa a perder, que es muy barato, pero se le echa a perder cada 6 meses, porque llovió por las condiciones de trabajo, etc. En comparación con el que ya fue testeado, por supuesto el gallo va a preferir, la industria va a preferir pagar más por algo que tenga que reparar menos. ¿Ya? Y ahí hay una brecha. ¿Me entiendo, no? Ahora, entonces, ¿dónde se ocupa esto? En desarrollo. Usted lo puede pillar, por ejemplo, en sistemas de control para automóviles, para algunos otros dispositivos, por ejemplo, podemos pensar en videocaseteras, que son cosas viejas, probablemente en un horno microondas, probablemente en algún sistema de control para nuevos encineras, etc. Por ahí más o menos van este tipo de aplicaciones. El procesador, ¿cierto? También lo comentaba un poco el procesador, no puedo rayar cuando estoy en Zoom, así que voy a tener que mostrarlo así, después rayo. Recuerde, la parte central de un procesador, si es que abrimos esta cajita que decía CPU y vemos que tiene adentro, sin tener que llegar a los componentes electrónicos, nos vamos a pillar, y esto es lo que siempre hay que buscar, con la unidad aritmética, con la unidad aritmética lógica, que es la ALU. ¿Ya? La ALU es la encargada de hacer el procesamiento de los datos. ¿Qué es lo que es el procesamiento de los datos? Que yo tomo un dato y lo modifico, como podría modificar un dato digital, moviendo los bits de un lado para otro, ¿cierto? Cambiando algunos valores, etc. O tomar los datos y operarlos entre ellos. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer con los datos que estoy operando en forma digital? Por ejemplo, representarlos como números, sumarlos, restarlos, multiplicarlos, etc. ¿Ya? Todas esas operaciones las hace este pedazo de electrónica que está acá. En el caso del ATmega 328, y si recordamos un poco lo que vimos con el PIC, el ATmega 328 tiene 32 registros de propósito general, por lo tanto cualquiera de estos 32 registros puede ir a la entrada del ALU, lo cual por supuesto me permite versatilidad y un poco mejor de manejo. Si recordamos un poco lo que vimos con el PIC, en el PIC solamente teníamos un registro de propósito general, lo cual nos limitaba el espacio de trabajo. Es decir, en vez de tener un escritorio grande para poder tener todas las cosas, tengo una cajita chiquitita donde poder trabajar y por lo tanto se vuelve un poco más tedioso. Pero ese tedio, por así decirlo, esas complicaciones que las termina teniendo el desarrollador, se ven reflejadas en quizás mejora de los periféricos o quizás un menor costo del dispositivo. Por lo tanto, recuerden, finalmente la arquitectura les define también qué tan costoso a ustedes les va a hacer desarrollar o qué tan poco costoso les va a hacer desarrollar. Pensemos, por ejemplo, en la arquitectura de otro tipo de microcontroladores que son los procesadores digitales de señal, o DSP. Siguen siendo arquitecturas muy similares, pero modifican fuertemente el procesador. ¿Y de qué forma modifican el procesador? De que operaciones matemáticas que no están típicamente en procesadores de este tipo, ya ahí están siempre sí están presentes. Multiplicaciones más complejas, por ejemplo. Operaciones numéricas en formatos más, con mayor resolución, que puede ser, por ejemplo, que en este caso con 8 bits podría tener solamente enteros con signo y sin signo, pero en un procesador del DSP perfectamente podría tener operaciones de punto flotante o de punto doble, lo que implica trabajar con registros de 32 o 64 bits. Algo que por supuesto requiere más hardware, requiere más desarrollo de hardware, y que si bien estas máquinas de 8 bits las pueden emular, lo tienen que emular a costo de hacer más operaciones. Y recuerden que cada operación consume energía, pero también consume tiempo de trabajo. Lo cual, si uno lo observa como usuario, lo que ve finalmente es que la máquina es más lenta. Es decir, la operación que yo le pedí que hiciera a este nicho, a este dispositivo, se va a demorar más en tiempo de lo que le pido al otro dispositivo. ¿Qué más tenemos por aquí? El acceso a la memoria flash, los registros, ya la decodificación de los registros de instrucciones, el contador de programa, que es importante. El contador de programa, si usted piensa las instrucciones, puede pensar en un librero. Por alguna razón es fácil entender una memoria como un librero, porque uno guarda cosas, ¿cierto? Hay espacios libres, hay espacios que no, y que voy y saco un libro, lo reviso, después saco el próximo libro y lo reviso. ¿Cómo sé
¿Cuál es el próximo libro que tengo que sacar? El contador de programa me lo define. Típicamente existe una secuencialidad, es decir, cada vez que tengo que sacar otra instrucción, saco la que está inmediatamente abajo, inmediatamente abajo, inmediatamente abajo, es decir, la que está a continuación. Pero perfectamente, por ejemplo, y ustedes seguramente lo han hecho si han programado, podría llamar una función o hacer un condicional, ¿cierto? Si esto, entonces esto, pero si no, entonces esto otro. Y se dan cuenta que existe una bifurcación donde obligo al contador de programa a no seguir una secuencia, sino que saltarse algunas posiciones para llegar a donde le corresponde o volver hacia atrás, ¿ya? Y volver a repetir algo. El contador de programa, entonces, es un elemento importante del procesador porque le dice, ¿cierto?, a qué dirección de memoria. Recuerden que la memoria de programa está fuera del procesador, por lo tanto, a qué elemento en la dirección de memoria tengo que ir a buscar y después decodificar. Y todo lo que está por acá y lo que está por acá son periféricos que están dibujados de otra forma. ¿Ya? Son los mismos periféricos que marcamos anteriormente. Por ejemplo, ¿qué cosas están acá? Están los análogos, el conversor análogo digital, aquí está la RAM, la EPROM, la entrada y salida, etc. ¿Dudas hasta acá? Esto también lo alcanzamos a ver en la clase rosada, y ya con esto se acaba el repaso. ¿Qué pasa con las memorias? ¿Qué pasa con la memoria? Y esto también hay que ponerlo en contexto con los tiempos, entre comillas, actuales. ¿Cuánta memoria tengo disponible en un computador? Gigas, ¿cierto? Si pienso en un USB y yo le digo, ¿saben que justo estoy dando con un USB de 8 gigas? Usted me lo mira por así. Yo tengo uno de 256, probablemente hasta de 1 TB. Pero no siempre fue así, ¿cierto? Varios de ustedes lo saben, los más viejos también lo sabemos. Y en estos dispositivos, que es tecnología que es madura y que ya está pagada en desarrollo, por supuesto que también pasa. Por ejemplo, veamos cuánta memoria flash tenemos para programa, que es lo que era la memoria flash, donde yo guardaba el programa. ¿Qué sabores tiene este dispositivo? 4, 8, 12 y 32. ¿Pero 32 qué? Kilobytes. Es decir, tengo 32.000, si yo lo redondeo los kilos, ¿cierto? Simplemente a miles, sabemos, ¿cierto?, que son potencias de 2, tengo 32.000 posibles instrucciones que puedo guardar. Codificadas, por supuesto, en Assembly. Si lo paso de C, cada instrucción en C probablemente sean 10, 15, 20, incluso 100 instrucciones en Assembly. Se dan cuenta, si tengo 32 posibles instrucciones que puedo guardar, significa que el espacio que tengo es poquitito. Y más aún, este que está marcado en 32 es lo que ustedes le ofrecen típicamente cuando compran Arduino. Estamos hablando de Arduino como para tener una referencia. Pero si usted quiere pagar menos, porque su programa también es menos, perfectamente puede ir y comprar el de 4 KB. Memoria de datos no volátil, también 256, 512, tener 2 slots de 512 o uno de 1 KB, ¿cierto?, disponible. Eso significa que puedo guardar 1000 datos, en el mejor de los casos, y en el peor de los casos 256 datos. Es re poco, es re poco. Si usted piensa, por ejemplo, en una estrategia de control predictivo, una estrategia basada, por ejemplo, en algún tema basado en estadística, 256 datos que tenga para atrás es poquitito. Considerando los tiempos actuales, ¿cierto?, donde la IA toma datos y procesa miles, millones de datos, prácticamente en tiempos, grandes volúmenes de datos, ¿cierto?, en tiempos muy, muy pequeños, gracias a que tenemos arreglos de procesadores que son capaces de manipularlo. Y tenemos también arreglos de sistemas de almacenamiento que son capaces de tenerlo, ¿cierto?, disponible. Si yo me dedico solamente a considerar esta maquinita, hasta en el mejor de los casos 1000 datos, en el peor de los casos 256 datos guardados, y nada más. Y la memoria estática, que es la que se borra también de 512 hasta 2000, ¿cierto?, hasta 2048, lo cual sigue siendo poquitito. Esa diferencia de la EPROM es que si yo le quito la energía, pierdo los datos. El procesador, por definición, es una máquina sincrónica, digital, secuencial, sincrónica. Secuencial porque sigue secuencia, ¿ya? No es combinacional como los circuitos que vimos, y sincrónica porque requiere señales de reloj que la coordinen. Por lo tanto, además de todos los periféricos que hemos visto, el microcontrolador tiene que tener parte del silicio dedicado a poder generar las señales de reloj y a distribuirlas a los distintos dispositivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos distintos dispositivos que requieren las señales de reloj.
Los timers, por ejemplo, los timers que están acá, los módulos de entrada y salida, el conversor analógico digital, el mismo CPU requiere ciclos de reloj, la RAM requiere ciclos de reloj y la flash y la EPROM también requieren ciclos de reloj, ¿ya? Y este dispositivo tiene lo que se llama un AVR clock, ¿cierto? Una unidad de control de reloj basado en AVR, que es especial para este tipo de dispositivos, y desde ahí se distribuyen todas las señales. No es fácil distribuir las señales, o sea, sí, es conocido ya, pero no es fácil distribuir las señales. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que podría ser difícil distribuir las señales? Primero, ¿sabes? ¿Recuerdan un poco o conversamos lo que es una señal de reloj? No, hoy día no quieren hablar, la semana pasada preguntaban hasta por los codos. Yo llegué contando a la casa, los cabros preguntaban de todo, nadie me recuerda casi así. El Diego está en la casa. Hoy ya me van a preguntar en la casa. El Diego está en la casa. Que no pregunta. Entonces, una señal de reloj, quedó mal dibujada. Si ustedes piensan, este es el tiempo, ¿ya? Y esta señal puede tener un nivel bajo y un nivel alto. Una señal de reloj es una señal periódica. No puedo poner bien la tabla. Es una señal periódica que va cambiando con un periodo definido, de esta forma, de manera que tiene pulsos de subida y pulsos de bajada. Y tiene un periodo, que sería este, que es constante. Ya, eso entonces, siempre lo digo de esta forma, no sé si alguien vio la película Ben-Hur cuando lo llevan en el barco. ¿La vio Ben-Hur? La vieja. ¿Te la vio? Es de los mismos. Van en el barco, ¿cierto? Pero si van esclavos en un lado del barco, esclavos en el otro lado del barco. Entonces, ¿cómo coordinan a que todos los esclavos, que eran un montón de esclavos, ¿cierto?, reparan al mismo tiempo? ¿Te la vio? ¿Cómo van? ¿Cómo los coordinan? Con un sonido. Con un bombo, ¿cierto? Va un gallo ahí adelante pegándole el bombo para que un lado, ¿cierto?, reme y el otro reme. Y los esclavos van ahí, ¿cierto?, como esclavitos, ¿cierto?, remando. Acá el gallo del bombo, en el fondo, es el gallo del reloj. Y en este caso, si lo pensamos en el caso de Ben-Hur, ¿cierto?, van remando, y si uno de los esclavos rema mal, por supuesto que el barco se va a empezar a ladear, etc. Por lo tanto, tienen que tener bien distribuido el bombo. Y le va a llegar ese chicotazo a la... Además, sí, pues hay un gato. Hay un gato, vean la película, hay un gato con un gato. Vean la vieja, la nueva no puedo decir si es que era buena. Hay un gallo con un latino también. Aquí no hay gallos con latino. Sí, Wilson. El punto con eso es que ahí hay el equivalente a una distribución con la velocidad del sonido. Que, ¿cierto?, para lo lento que es remar y lo que se propaga el sonido dentro de la sala está bien. Pero aquí, estas señales de acá, estos periodos, estamos del orden de los microsegundos, sino también de los nanosegundos, es decir, son señales rápidas. Y un error de propagación hace de que estas señales se empiecen a desfasar unas con otras, por problemas de propagación. Y eso hace entonces que este de aquí esté descoordinado con estos otros elementos, si no tengo una buena propagación. Por lo tanto, dentro del chip, al ser que estoy dentro del chip, necesito y estoy obligado a que estas señales de reloj se propaguen de buena forma. ¿Cómo se propagan de buena forma? Gracias a este elemento. Ahora, ¿de dónde saco la referencia a la señal de reloj? Porque de algún lado, ¿cierto?, tengo que sacar una señal original para esto. Y para eso el dispositivo biocomputarizado tiene que tener lo que se denomina un reloj. El reloj no es este reloj de pulsera, sino que es un elemento que sea capaz de generar esta señal que está cambiando. Lo puedo tener de osciladores externos, ¿ya? Es decir, puedo conseguir un oscilador externo y mandar esta señal para que el dispositivo la tome. Puedo tener otro reloj externo o puedo también tener un oscilador externo, un cristal oscilador. ¿Qué es lo que es un cristal oscilador? ¿Alguien lo ha escuchado? Un cristal oscilador es un trocito de piezoeléctrico que está cortado de una manera adecuada, necesita precisión, de forma que cuando se estimula eléctricamente, este cristal genera una señal eléctrica con la estimulación a una frecuencia definida. Es una maravilla desde el punto de vista material. Y gracias a eso tuvimos los primeros relojes también electrónicos por ahí por los 70, 80. Porque antes, ¿cierto?, los relojes eran a cuerda, con un sistema, con un mecanismo, ¿cierto?, mecánico para poder definir el segundo, pero después, ¿de qué forma se definen los segundos? Con tantos estos ciclos de reloj. Entonces puedo tener un cristal oscilador, que es lo típicamente que se utiliza ahora.
Si yo quiero alta frecuencia, puedo usar un cristal oscilador para estos dispositivos, pero los dispositivos modernos necesitan un chip que genere esa señal internamente, de mayores velocidades de cambio, ¿cierto? De mayor megahertz. Si no quiero que el reloj... Cuénteme. Para los relojes que necesitan para los relojes que necesitan mantener la hora y saber a qué hora están, eso tiene que estar alimentado con una batería externa, ¿no? Hay varias preguntas ahí. Para los relojes que requieren saber la hora, denme un segundo, esto. Voy a parar. Es que me mató con la pregunta. Más que no porque no sepa, más que nada porque estoy cansado. Primero que nada, para que usted pueda tener el recuerdo, por así decirlo, de qué hora es, efectivamente necesita energía eléctrica. ¿Ya? Si el sistema es eléctrico electrónico, por lo tanto necesita una batería. Estas señales de reloj son solamente señales que están cambiando, ¿ya? Es decir, no le dicen la hora a usted. Existe otro módulo que también lo pueden encontrar dentro de la arquitectura, o lo pueden comprar separado, en esta arquitectura no está, que es lo que se denomina un reloj de tiempo real, o RTC. ¿Ya? Esos relojes de tiempo real, usted los setea, le da una señal de reloj, y le setea la hora y le setea la fecha. Le pone una batería, y de esa forma este dispositivo, que tiene una memoria no volátil, una memoria no volátil, es capaz de recordar a qué hora está y qué día es. Y con eso usted le puede hacer consulta. Si necesita, por ejemplo, estampar horas en un sistema de data logger, hora y fecha, ¿cierto? Le puede hacer la consulta y el dispositivo le devuelve el dato para que usted lo pueda guardar con todos los otros elementos. ¿Ya? Pero ese otro tipo de dispositivo que de por sí mismo es un reloj de tiempo real que tiene un microprocesador adentro y tiene también su sistema de reloj y tiene también su propia memoria. Si se da cuenta, es un dispositivo bastante más complejo que lo que estamos viendo. No sé si respondo su pregunta o si es lo que me preguntó. Sí, profesor, eso era. Gracias. Perfecto. Los cristales osciladores me dan buenas frecuencias de orden de los megas. ¿Ya? No son las mejores frecuencias que existen hoy en día, pero para estas máquinas son correctas. 16, 80, 100 megas está súper bien. Yo siempre lo comento, el primer computador que logré que me comprara mi padre fue un Pentium de 100 MHz. Y antes estaban los 486 de 33, de 66 que tenían motor turbo, etc. Megahertz, estamos hablando de megahertz. Por lo tanto, si usted hoy en día, se compra un dispositivo microcomputarizado con cosas del orden de los megahertz, de los 100 MHz, piense que más o menos esa tecnología era la que tenían los procesadores por ahí por los 90. En el caso de este dispositivo, el reloj máximo que aguanta es de 16 MHz o 20 MHz, anda por ese rango, ¿ya? Lo cual lo pone más o menos en el orden de un 286 o un 8086 que están a mediados de los 80, para que vean más o menos el rango. ¿Qué más tiene? Cristales, cierto que le dan una buena velocidad, pero también tiene la posibilidad de poner un cristal de baja frecuencia. Pregunta, ¿por qué usted podría en una máquina microcomputarizada secuenciar un cristal de baja frecuencia si puede poner una de alta frecuencia? La respuesta lo sorprenderá. La razón es por un tema de consumo. Mientras más rápido ejecute acciones, más consumo tiene. ¿Ya? Y si yo quiero un dispositivo que tenga bajo consumo, lo que tengo que hacer es que ojalá procese lento, con señales de reloj lentas. ¿Ya? ¿En qué caso requiero dispositivos de bajo consumo? Para continuar la pregunta. La respuesta es en dispositivos donde no pueda disponer del enchufe para alimentar. Cuando yo tengo electrónica, la potencia que me puede entregar el enchufe, un enchufe doméstico 220, es entre comillas, no es infinita, ¿cierto? Pero entre comillas infinita con el consumo que yo tengo. ¿Un batería? ¿Ah? ¿Un tubo batería? Pero claro, si tengo baterías, ahí es otro punto. Porque la batería va a tener una duración, ¿cierto?, limitada. Y cuando se acabe la batería, ¿qué tengo que hacer? Cambiar la batería. Usted dirá, perfecto, le cambio las pilas y estoy en otro lado. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, estos dispositivos que son dispositivos dedicados? Usted lo deja, por ejemplo, tomando datos de una estación meteorológica en Alto Biobío. Y la batería se le acaba todos los días. Está obligado, ¿cierto?, a ponerle un enchufe al lado, lo cual sería probablemente costoso, o mandar un viejo que todos los días le vaya a cambiar la batería del dispositivo, lo cual no es la idea. Hoy en día estos dispositivos data logger pueden dejarlos botados ahí. Tenemos un profesor acá, Cristian Durán, que trabaja justamente en redes de sensores, los dejan botados, el sistema crea su propia red entre ellos
y como tienen bajo consumo, pueden estar ahí años tomando datos y mandándose datos entre ellos y después, ¿cierto?, recolectándolos hacia un concentrador. Entonces, en estos casos, para bajo consumo, un cristal de baja frecuencia es lo que hay que utilizar. Y el último caso también es utilizar para generar esta señal, ¿cierto?, que es cuadrada, utilizar una red RC como oscilador. La red RC no les va a dar una señal cuadrada, ¿cierto? Lo que ustedes estarían esperando es una señal de este tipo, como reloj, pero la red RC, que lo que les va a dar, la carga y descarga, ¿cierto?, un condensador. Pero como esto finalmente pasa a los niveles de corte de alto y bajo, funciona como un oscilador. ¿Cuál es el problema con respecto a tener un cristal o tener un reloj de baja velocidad con tener una red RC? El problema de tener una red RC es que la oscilación depende del valor del condensador y el valor de la resistencia. ¿Qué pasa con la resistencia cuando cambia su temperatura? Cambia también el valor de la resistencia. Y si cambia el valor de la resistencia y le pasa con las dinámicas de carga y descarga del condensador, también van a cambiar. Y si cambian, ¿qué es lo que va a pasar? La frecuencia de reloj va a estar variando en el tiempo en función de la temperatura, lo cual por supuesto es no deseado. Otro problema adicional, los condensadores. Los condensadores tienen vida útil y se van deteriorando rápidamente también con la temperatura, y eso también les va a producir, no en un plazo corto del día, ¿cierto?, con variaciones de temperatura en el día, sino que en años, de que existe una variación del reloj. Si yo no estoy muy preocupado por la frecuencia de reloj, porque por ejemplo estoy pensando en que esto es para un consumo bajo, ya perfectamente lo podría pensar. Pero si después tengo que ajustar mi reloj con otros relojes para comunicaciones, como lo vamos a ver en las comunicaciones digitales, entonces estoy perdido. Tengo que asegurarme de que la señal del reloj sea muy buena. Y ahí es donde entran los cristales osciladores, que pese, ¿cierto?, a tener del orden de los megas y ser más complejos, las características que tienen hacen que tengan una muy buena precisión con la temperatura. Prueba de eso, por ejemplo, los relojes electrónicos, los Casio, por ejemplo, usted se lo puede colocar en la muñeca. El reloj prácticamente debe andar en la temperatura corporal, sino un poco menos, 130 grados, y el reloj mantiene la hora. Y después, ¿cierto?, se lo saca, lo deja guardado en la noche porque no quiso dormir con el reloj. El reloj, en estos días, por ejemplo, si usted pasa frío, fácilmente unos 2 grados en la pieza, y mantiene, ¿cierto?, también la hora. Porque el cristal, que es el que le da el ritmo para el cambio, ¿cierto?, del tiempo, se mantiene bastante preciso con función de la temperatura. Puertas de entrada y salida. Ya aquí estamos afuera del dispositivo y estamos viendo los límites del dispositivo. Por lo tanto, ¿cierto?, lo primero que tenemos son las puertas de entrada y salida. Las puertas de entrada y salida, voy a volverme acá en el monitor del Arduino. Si usted considera el Arduino propiamente tal, las puertas de entrada y salida son estas que están acá, las que dicen D, de digital, ¿cierto? Y esas que son analógicas también las puede obligar a que funcionen como entrada y salida. Eso es lo que nos dice el estándar de Arduino. Pero, lo que realmente tiene el Arduino y lo que ustedes tienen que pensar, para eso lo estamos formando en este curso, es que este dispositivo tiene un microcontrolador. Y ese microcontrolador tiene sus puertas de entrada y salida. Por lo tanto, aquí, en este monito que está acá, les pregunto, ¿pueden identificar cuáles son las puertas de entrada y salida digitales? La forma de hacerlo es primero descartar las que son alimentación. Las que son alimentación no pueden ser de ninguna forma puertas de entrada y salida digitales, porque están ahí, ¿cierto?, para poder energizar el dispositivo. Entonces esta que está rojita y esta que está negra, que dice BSC y GND, descartadas. Y esta verde, que es para referencia, no es de entrada y salida. Entonces la pregunta es, ¿se ve bien o no? No se ve tan bien. La pregunta de nuevo es, ¿cuáles serán mis puertas de entrada y salida? Y aquí lo que tengo que buscar son los que dicen P, siempre dicen P, de puerto, ¿ya? Y después tienen una letra. Y después tienen un número. No se ve bien aquí, no se ve para nada bien. Voy a tratar de aumentar el tamaño de la imagen para acá y para acá. Esto debería estar vectorial, entonces si le hago esto, va a quedar bien y ahí aumentarlo. Ahí se ve mejor, ¿no? Entonces si le da cuenta aquí, usted tiene, no se ve tan bien, PD. ¿Qué numeritos tiene? 0, 1, 2, aquí está el 8, no, ese es el 3, aquí está el 4. ¿Dónde más tiene PD? 5, 6, 7. Partimos del 0, terminamos en el 7, ¿cuántos bits tengo disponibles? Son 8. Entonces se dan cuenta de un puerto
rápidamente lo podemos dar cuenta de 8 bits, un byte. Y lo podemos rápidamente relacionar con el procesador. El procesador es de 8 bits o de un byte. Por lo tanto, en el fondo me está permitiendo de que la salida directa del procesador quede copiada al puerto digital o de que las entradas del procesador queden, ¿cierto?, en la puerta de entrada digital. La pregunta es, ¿qué es esto? ¿Una entrada o una salida? La respuesta es, y una de las respuestas maravillosas que uno tiene en sistemas digitales de este tipo, es lo que usted quiera. Si quiere que sea entrada, le dice, compórtate como entrada y va a ser entrada. Si quiere que sea salida, le dice, compórtate como salida y va a ser salida. El único problema es que usted, una vez que lo construye y ya lo codifica, no puede estar pidiéndole, funciona como entrada y ahora que se me pintó la gana, ¿cierto?, funciona como salida. ¿Por qué? Porque todo esto después va cableado con otros dispositivos que, por supuesto, si es entrada, va a tratar de dar una señal a la entrada para estimularla, ¿cierto?, y poder leer algo. Y si es salida, va a tener algo conectado que va a estar esperando algún valor de voltaje. Los microcontroladores, como tienen hartas cosas metidas adentro, ¿cierto?, hacen que típicamente uno de los pines, que son estas salidas físicas, tenga más de una función. Si nos damos cuenta, aquí tenemos los puertos, tenemos también el puerto C y el puerto B, ¿ya? Pero aquí tenemos otras funciones que son para interrupción. Aquí tenemos el RX y el TX, que son para comunicaciones, le estoy contando por ahora que el RX es para comunicaciones. Tenemos más para interrupción, para cristales tenemos acá, ¿cierto? Podemos poner un cristal oscilador externo aquí, o utilizar esto como puerto de entrada y salida. Por acá, recuerden que teníamos un conversor analógico digital, tenemos las entradas del conversor analógico digital, pero están compartidas con esto de acá. Entonces, ¿usted qué quiere? ¿Que funcione como conversor analógico digital, o que funcione como puerta de entrada y salida, o que funcione incluso estos dos como canales de comunicación digital? En el momento que usted está haciendo esa aplicación, tiene que tomar decisiones, ¿ya? Necesito salidas digitales, las voy a colocar aquí. Ah, chuta, pero igual necesito el conversor digital analógico digital, por lo tanto no las puedo colocar aquí, entonces mejor las voy a colocar por acá. ¿Ya? Todas esas decisiones son parte del criterio de diseño. Ahora, ¿cómo hacemos para poder funcionar como entradas y salidas, o salidas en forma excluyente al mismo tiempo? La forma es que primero, cada pin, cada conector físico, que es este cuadrito de aquí, está conectado a la unidad de lógica por medio de estos elementos que están acá. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Yo les voy a contar aquí. Esta es la flechita de aquí en VCC. Y tenemos un diodo conectado acá, un diodo de baja caída de tensión. Aquí tenemos tierra y tenemos otro diodo conectado acá. Aquí tenemos un condensador que me permite un poco estabilizar, y aquí tenemos un MOSFET que podemos encender con esta resistencia que también está conectada a VCC, y aquí está el resto de la lógica. ¿Alguien puede más o menos imaginar para qué nos servirán estos dispositivos de acá? Es únicamente protección. Y yo les voy a contar por qué. Entonces, de aquí todavía no sabemos qué es lo que hay acá adentro. Esto es únicamente la conexión física del resto del procesador con la puerta física para evitar, por así decirlo, de que como usuario me manden embarradas. ¿Y cuál es la mayor embarrada que me puedo mandar como usuario? Conectarle una tensión a la puerta que la puerta no sea capaz de manipular. Entonces la siguiente pregunta, dado que aquí ya salimos del entorno lógico del procesador y estamos yendo al mundo físico, y el mundo físico implica voltaje y corriente, es cuáles son los voltajes y cuáles son las corrientes que la puerta puede manipular. Y eso también es sumamente importante entenderlo. Entonces tenemos primero la parte digital, ¿cierto?, que está funcionando, vamos a tener una parte de firmware, y ahora además tenemos que hacer conversar todo el dispositivo eléctricamente. Entonces, si se dan cuenta, la tarea es bastante compleja, es bastante integral también. Si usted es capaz de dominar todas las partes, se vuelve un ingeniero de desarrollo poderoso. Sé que no es el objetivo de ustedes, ¿cierto?, pero tengo que mostrarse. Si vamos por acá, en alguna parte, por aquí, en general, siempre se advierte, esto me acabo de acordar que le hice zoom. Entonces, por aquí, estoy seguro de que en alguna parte por aquí me dice cuánta corriente puede manipular. Pero si se dan cuenta, hay bastantes comentarios respecto a la potencia. Primero que nada, que este conector puede, ¿cierto?, tener alimentación de 7 a 12. Por acá me dicen algunos temas de referencia. En alguna parte por aquí
creo que está, pero no lo pillo. Ahí está. Que la máxima corriente por pin que puedo sacarle a cada pin es de 40 mA y lo recomendado, el máximo absoluto, o sea, de ahí no intenten más, y lo recomendado es sacarle máximo 20 mA por cada pin. ¿Ya? Y de que para todo el dispositivo, para el paquete completo, yo no debo sacar más de 20 mA. Es decir, si tengo 10 pines a 20 mA cada uno, tratar de llegar a un onceavo y sacarle 20 mA es básicamente empezar a exponer los límites térmicos ya del dispositivo. Entonces, en general, siempre hay comentarios con respecto a la corriente máxima, ya que los deben buscar. Y el otro punto es con respecto al voltaje. ¿Qué voltaje aguanta este dispositivo? Se lo dicen también en el datasheet, pero la forma más fácil de interpretarlo es recordar algo que vimos en sistemas digitales, que son los estándares digitales desde el punto de vista eléctrico. ¿Qué estándares eran eso? Consideramos dos, al menos, ¿cierto?, que vimos anteriormente. ¿Cuáles eran? El transistor Logic, TTL, y el CMOS de 3,3. Entonces, si usted, igual en esta tablita, si usted dice, perfecto, voy a trabajar con TTL siempre 5 volts, y por lo tanto, aparece este gráfico que está acá, que está entre GNB y el VCC. Como TTL, ¿cierto?, espera alimentación de 5 volts, VCC debería ser 5 volts. La pregunta es entonces, ¿cuándo es un nivel alto, lógico alto, y cuándo es un nivel lógico bajo? También lo habíamos conversado, ¿cierto? TTL decía de 0,8 para abajo es un nivel bajo, de 2 para arriba es un nivel alto. Y eso es más o menos lo que está mostrado acá. Pero ¿qué pasa ahora si usted se pasa a un CMOS de 3,3? Tiene que ir a esta tablita y mirar, ¿cierto? VCC de 3,3, el corte está en 1,5, de 0,8 para 0, hace 0 es bajo, de 2 hace 3,3 es alto. Y la pregunta es, por entonces, ¿usted podrá hacer conversar un dispositivo CMOS con un dispositivo de TL de 5 volts? No. Perfecto, no. Por lo tanto, lo primero que tiene que hacer siempre es verificar que todo lo que le va a conectar alrededor del dispositivo sea compatible eléctricamente. Y la forma más simple de hacerlo es averiguar cuál es el estándar lógico del dispositivo. En general, CMOS no es compatible con TTL, a menos que, y esto es importante, se especifique de que sea un TTL compatible con CMOS, que no siempre es el caso. Aquí les voy a mostrar también otro caso, CMOS de 1,8 y ahí están los niveles lógicos. ¿Se les ocurre que podría funcionar el CMOS 1,8? Los procesadores de estos computadores, el core, procesan en 1,8 típicamente. ¿Y cuál es la idea de que procesen en 1,8 y no 3,3? Recuerden que se los comenté, ¿cierto? A mayor voltaje, si consideramos la impedancia, tenemos que la potencia consumida es voltaje cuadrado dividido por la impedancia. Por lo tanto, si yo quiero reducir la disipación de calor, ¿qué tengo que hacer? Como la impedancia viene con mi diseño, no es mucho lo que puedo cambiar, bajar lo más posible el voltaje. ¿Por qué yo querría que un dispositivo de este tipo tenga baja disipación? Alguien diría, ¿cierto?, pues de nuevo por las baterías, pero en estos dispositivos específicamente, como son pequeños y tienen una alta capacidad de cálculo y el reloj es alto, empiezan a disipar mucha potencia. Si yo no se la saco, ¿qué pasa con el dispositivo? Se va a dañar. Entonces ya no es un tema ahí, en este caso específico, un tema de duración de la batería, también hay algo de eso, ¿ya? Sino un tema de que si yo no soy capaz de extraer el calor por el procesamiento del procesador, para la redundancia, que es lo que tendría que hacer para poder funcionar, nerfear el procesador y ponerle un ciclo de reloj más bajo y hacer que fuera más lento. Entonces, ¿cuál es la gracia, cierto, de tener un procesador de mejor gama y después no poderle sacar rendimiento? Es como comprarse un Ferrari y llevarlo solamente por concepción en zonas de 30 km por hora. Estaría todo el tiempo, ¿cierto?, pensando, podría ser más. Entonces, esto que está aquí, volviendo a lo que está acá, a lo que habíamos comentado, es solamente protecciones. ¿Qué pasa si yo estoy con un CMOS de 3,3, por ejemplo, y le pongo acá 4 volts? Destruiría todo el procesador. Pero antes de que pase eso, ¿qué es lo que voy a tener aquí? 3,3, 4 volts, por lo tanto voy a generar una derivación de corriente a través de este diodo. Por lo tanto, este voltaje aplicado de acá, ¿cierto?, va a ser la caída de tensión de esto menos la caída de tensión del diodo, por lo tanto voy a estar en rango. No voy a destruir el procesador y todavía puedo aguantar, ¿cierto?, ese pequeño error por tener un voltaje mayor. Con un voltaje menor,
Pensemos de que tengo este punto en 0 volt de referencia y le pongo menos 1 volt. Tengo 0 menos 1 volt, por lo tanto voy a tener una circulación de corriente para acá. Entonces, para tensiones negativas, este diodo de aquí me protege el dispositivo. Acá tengo el condensador y acá tengo una resistencia que es lo que se llama una resistencia pull-up, que la vamos a dejar guardadita un poco, la vamos a recordar más adelante, que me va a servir para algunos casos de entradas digitales, no para todos. Respecto a la arquitectura misma de un puerto, y esto también se lo voy a mostrar, solamente no les voy a pedir que lo entiendan totalmente, pero se lo voy a mostrar para que valoren en el fondo lo que hay dentro del dispositivo. Tenemos de que esto de acá, toda esta lógica que está aquí, es la puerta de entrada y salida digital. Y este de aquí es el único pin físico que tengo para toda esta maraña de cosas que tengo acá. Les comenté, puede ser entrada o excluyente, puede ser salida. Internamente, ¿qué es lo que hace el procesador? Primero que nada, ¿cierto? Como hardware de entrada y salida digital, tengo los dos hardware existentes dentro del dispositivo microcomputarizado. En este caso, todo lo que está aquí arriba, es directamente la salida digital. ¿Cómo puedo saber que es la salida digital? Si se dan cuenta, aquí tengo un registro, acá tengo un multiplexor, acá tengo un driver y aquí me voy de salida. Y todo lo que está acá abajo es la entrada digital. ¿Cómo sé que puede ser la entrada digital? Porque si se dan cuenta, el recorrido de las señales, pueden abrir algunos flip-flop, va hacia el lado de acá. Entonces, ¿qué hace el procesador? El dispositivo me obliga a tener que decidir, ¿esto va a ser entrada o va a tener que ser salida? Y si es que es entrada, habilito el hardware que está aquí, y este hardware que está acá lo deshabilito. Y si quiero que sea salida, este hardware que está aquí lo habilito, y este hardware que está acá lo deshabilito. Es lo que les comento, me obliga, ¿cierto?, a mí como usuario tener que pagar este hardware. Entonces, en el fondo estoy pagando hardware que no voy a utilizar. Como es hardware que no voy a utilizar, va a tener un costo. Por lo tanto, si yo todavía quiero tener un dispositivo barato, que es lo que tengo que hacer, en algún lado recortar costo para que el dispositivo del mercado sea lo más barato posible. Y se recorta en otras partes. Usted me dirá, no es tan complejo esta parte de acá, pero aún así, ¿cierto?, es espacio en la tarjeta de silicio. Voy a ir a hacer las comunicaciones digitales y después me voy a ir al timer counter. Esto es un poco de introducción. Comunicaciones digitales. Hagamos la diferencia de comunicaciones con telecomunicaciones. ¿Qué significa la palabra tele? No me digan que es el televisor. Televisor también tiene la palabra, por cierto, compuesta televisor o visión, ¿cierto? Tele es básicamente lejos. Entonces, telecomunicación es una comunicación hacia lejos, ¿ya? Y las comunicaciones digitales son comunicaciones entre dispositivos, incluso internamente dentro del dispositivo microcomputarizado, ¿ya?, entre distintos dispositivos o dentro de elementos que están en una misma placa. Y en el peor de los casos podría saltarme una placa que esté al lado, pero ya eso me va a empezar a provocar algunos problemas. Y ya les voy a contar por qué. Entonces, dos tipos de comunicaciones digitales. Siempre. Comunicación digital paralela. En este caso, ¿qué es lo que hay? Se tiene un elemento que es el transmisor y un elemento que es el receptor. Recuerden, ¿cierto?, que tengo entradas y salidas digitales y que son entradas o son salidas, ¿ya? Pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, si se dan cuenta con eso, este dispositivo únicamente tiene posibilidades de ser unidireccional. Es decir, este de acá le conversa al que está acá. Pero este que está aquí no es capaz de conversarle por los mismos cablecitos al que está acá, ¿ya? ¿Qué características tiene? Cada uno de los hilos o de conectores, ¿cierto?, o conductores, comunica un bit, y decir un byte, no, un bit, ¿ya? Por lo tanto, si aquí tengo 7 hilitos conectores, ¿cuántos bits tengo comunicados? Tengo 8, disculpen. Tengo 8 bits, lo que es un byte. La gracia de esto es que los 8 bits se transmiten al mismo tiempo. La desgracia de esto, porque por supuesto tiene una desgracia, es que si yo empiezo a aumentar la velocidad de las comunicaciones, empiezo a tener cambios, ¿cierto?, de alto a bajo con las señales, y esos cambios de alto a bajo comienzan a inducir tensiones por efecto magnético, ¿cierto?, en los cables del lado, en un fenómeno que se denomina cross-talking. Es decir,
este de aquí cambia tan rápido que contamina este de aquí. Y este de aquí está cambiando tan rápido por la comunicación que empieza a contaminar el de al lado. Y si aumento la velocidad de comunicación, finalmente yo ya no sé si lo que estoy observando desde el lado del receptor es un dato o es fenómeno de crosstalking por los cables que están al lado. Eso hace entonces que a pesar de que pueda mandarnos 8 bits al mismo tiempo, no puedo aumentar la tasa de datos, ¿cierto? La tasa de transmisión de datos, porque comienza a tener pérdida de datos entre un lado y otro. Comunicación serial. La comunicación serial tiene un solo hilo. Voy a hacer una observación con eso. Tiene un solo hilo considerando de que la Tierra aquí y la Tierra acá es la misma. Es decir, hay un punto de referencia. Aquí también. Tiene un solo hilo, ya para comunicar aquí y acá. Y los 8 bits van ordenados como un tren de pulso. ¿Cuál es la desgracia de esto? De que yo me demoro 8 trenes de pulso en poder determinar o recibir un byte completo. Y acá, ¿cierto?, lo voy a recibir en un solo cable. ¿Cuál es la ventaja? Que al ser un solo cable, no tengo el fenómeno de crosstalking. Por lo tanto, yo puedo empezar a aumentar la velocidad y en algún punto yo puedo aumentar la velocidad con respecto a esto que está acá. Por lo tanto, termina siendo esta comunicación, esta comunicación serial mucho más rápida que la comunicación paralela. ¿Dónde después están los límites de estas comunicaciones seriales? Están principalmente en la construcción del cable. Si yo estoy dentro de una placa o dentro de un dispositivo, ¿ya?, la comunicación paralela no es problema con el crosstalking, pero cuando salgo es problema. Por lo tanto, internamente en un microcontrolador está todo comunicado por comunicación paralela. Si salgo del microcontrolador tengo las dos opciones, serial o paralela. Pero paralela, ¿cierto?, me va a exigir a mí como usuario poner más cables, poner una placa más grande, y me va a limitar la velocidad. Y en cambio serial me va a exigir menos diseño en la placa y me va a permitir aumentar la velocidad. ¿Conocen los discos duros IDEO, no? Usted los conoce. ¿Recuerda cómo era el conector? Era un ribbon, era un conector plano, ¿cierto? Plano como esto, ¿cierto? Y si usted lo miraba, tenía como 64 hilos, no sé cuántos serían en realidad, por estar mintiendo con eso. ¿Ya? Por eso se conectaron los discos duros hasta por ahí por el 2000, 2005, 2006, ahí empezaron más o menos a salir los SATA. Yo recuerdo que el computador que tenía en pregrado tenía esos discos duros mecánicos con conector IDE. De hecho, si usted no tenía el conector IDE adecuado para su disco duro, que fuera capaz de aguantar la velocidad, el disco duro no funcionaba. Y no funcionaba porque no era capaz de establecer la comunicación entre la placa madre y el disco duro. ¿Qué pasó después? Nos cambiamos a SATA, serial, ¿cierto?, ATA, por eso la S, y eso nos permitió tener un cable más simple, que es casi como un cable de teléfono, ¿ya?, enchufarlo y ya tener el disco duro, ¿cierto?, con velocidades mucho más rápidas de las que teníamos anteriormente. Y eso es porque ya no tenemos el fenómeno de crosstalking. ¿Y después dónde estuvo el cuello de botella en los discos duros? ¿Lo recuerdan? Usted estoy seguro que lo recuerda. ¿En qué parte? ¿En qué parte están los cuellos de botella en los discos duros? En la velocidad de transferencia. En la velocidad de transferencia, pero desde el formato físico del disco duro hacia el controlador del disco duro y de ahí al SATA. Y si se da cuenta, después estos discos duros seguramente saben la sigla NWE, algo, no me acuerdo ya cómo ustedes partieron eso. Son mucho más rápidos, ya, porque mejoraron el estándar anterior y ahora, ¿cierto?, tienen una comunicación de ese tipo, además de que mejoraron también el elemento que almacena los datos. Entonces, eso con las comunicaciones paralelas. En general, comunicaciones paralelas todavía las puedo utilizar, son bien utilizados en algunos equipos viejos. Se va a pillar un cable, ¿cierto?, como el cable VGA, pero más ancho, con muchos pines, y lo típico que va a pillar, ¿cierto?, el equipo más o menos de la mitad de los 90, finales de los 90 hasta ahora, es derechamente un puerto de comunicación serial, probablemente el PLC de esa época, y en los dispositivos más modernos, más nuevos, derechamente va a encontrar un puerto USB, que también, ¿cierto?, la S es de serial, Universal Bus Serial, algo así, el USB. Eso eran los puertos COM, ¿cierto? Claro, el puerto COM muchas veces era una puerta serial, dependiendo también de lo que hubiera para adentro. Eso ya no existe ahora. Conozco una cosita. Dios, me asustó. Cuénteme. No se preocupe. En la comunicación digital serial, ¿cierto? ¿Por qué no incluye el bit 0?
Ah, oh, qué observador, muy bien. Simplemente porque me equivoqué. Él lo observó y ustedes no, ahí no está el pixel. No, me equivoqué, yo iba a hacer la figura, pero debería estar. Muy buena observación. Muy buena observación. Bueno, profesor, gracias. Vamos entonces con la comunicación serial. ¿Cómo hicieron la muerte? No sabían que tenía que centrarse en pandemia. Tenía que centrarse en pandemia con 3 críos que ya caminaban y un abogado que no caminaba. Era complicado. Me iban a cerrar la pieza igual llegaban los críos. Aquí tenemos dos tipos de comunicación serial por un puerto que se denomina Universal Synchronico. A ver, Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter. Ya, eso significa USAR. LoRa Villalarto y es el dispositivo más universal, por eso es la U, ¿cierto? Que está disponible para comunicaciones seriales y con algunos cambios se puede utilizar para varias cosas. Dos tipos de comunicaciones: usar sincrónico y usar asincrónico. Cuando ustedes escuchan la palabra sincrónico y sincrónico deberían pensar, sincrónico tiene un reloj, asincrónico no tiene reloj. ¿Ya? En este caso, específicamente quiere decir quién tiene el reloj. Vamos a tener entonces un dispositivo, el 1, y otro dispositivo que va a ser el 2, para el caso sincrónico. Vamos a tener que cada dispositivo va a tener un RX o un TX y va a tener una señal que se llama XCK, que es la señal de reloj. Y también una puerta, un punto de GND que tiene que ser común para los dos dispositivos. El R, recuerden, lo que yo defino como salida es salida, y lo que defino como entrada es entrada. Por lo tanto, no puedo hacer, por ejemplo, de que el R sea entrada y salida al mismo tiempo. Si recibe, solamente es entrada, y si transmite, solamente es salida. Por lo tanto, este tiene un R que recibe y uno que transmite. Y este tiene uno que recibe y uno que transmite. ¿Y cómo son las comunicaciones entre ellos? El que transmite se conecta al que recibe en un lado y el que transmite del otro lado se conecta al que recibe al otro lado. Típicamente se habla de un cable cruzado. Ya no es una conexión uno a uno. Tenemos la señal de reloj que uno de los dos elementos lo va a generar. Típicamente se define que al que tiene la señal de reloj se le define como maestro y al otro se le define como esclavo. Y tenemos este punto común. Con eso ya puedo establecer una comunicación serial. ¿Ya? El problema de esto es la señal de reloj. ¿Qué pasa con la señal de reloj? Se los comenté anteriormente. Es una señal que está cambiando rápidamente y que puede tener retardos en la propagación. Por lo tanto, si tengo este cablecito a corta distancia, es buena idea. Pero si lo tengo que mandar a un par de metros, es re mala idea. Porque la señal no se va a propagar bien y hasta la voy a perder totalmente. Es una opción, no requiere que los dos elementos tengan reloj, sino que le comparto uno el reloj al otro. Lo que típicamente ustedes conocen como la puerta serial, la puerta COM, ¿cierto? Cuando han trabajado con PLC, se han conectado a algún equipo de esto, es lo que está aquí. Se conecta por el USAR asincrónico, ¿ya? Y en este caso, de nuevo, tienen el RX y el TX en ambas puertas, se conectan cruzados, pero la señal de reloj entre las máquinas no existe. ¿Y qué es lo que se hace en este caso? Pues bien, que una máquina tiene que tener su reloj y la otra máquina tiene que tener su reloj. Y ambas máquinas tienen que tener seteada exactamente la misma velocidad de reloj. Si usted ha configurado una puerta serial alguna vez, la típica COM, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pide? Le pide la cantidad de bits, el bit de parada, el bit de stop, pero también le pide la cantidad de baudios por segundo, que es básicamente el seteo de esta velocidad de reloj. Si usted no hace coincidir la velocidad de reloj de una máquina con la otra máquina, no hay comunicación. Y si lo ha hecho y ha tirado la consola, llega a prácticamente lo que podemos considerar signos basura. Es decir, llegan algunos signos que no significan nada. ¿Por qué se los comento? Justamente porque como estos dispositivos tienen la posibilidad finalmente de levantar una puerta serial, yo perfectamente le puedo agregar la capacidad de que el dispositivo me empiece a comunicar cosas al computador. Y con eso extender las capacidades de mi computador a que haga algo más. ¿Qué algo más? Monitorear cierto algo, contar gente, lo que yo quiero y lo que yo haya definido. Pero para poder hacer eso, tengo que configurar la puerta en el dispositivo mi computarizado y en mi computador con las mismas características. Si no, no hay conversación. Después existen distintos estándares, ¿cierto?, del RS, de las comunicaciones seriales, que básicamente definen los niveles de voltaje,
y potencia de los cables, y también eso define las distancias. Pero principalmente la puerta, ¿cierto?, que controla la comunicación son estas puertas que están acá. Tiene los siguientes modos, también full duplex, donde se puede transmitir y recibir a la vez, y eso es porque, ¿cierto?, tengo estas puertas conectadas de esta manera. Half duplex, donde se puede transmitir y recibir, pero no al mismo tiempo. Y simplex, donde simplemente se transmite o se recibe. ¿Ya? Una máquina, por ejemplo, tonta, con un data logger, podría simplemente tomar el dato y mandármelo a mi computador y nunca esperar de que el computador le converse algo. Vamos más con respecto a las comunicaciones seriales. Vamos a terminar con esto hoy día. La tarea se la voy a liberar el día lunes, porque si quieren algunas evaluaciones previas va a ser una tarea corta. ¿Ya? La comunicación serial a periféricos o SPI, que también es una comunicación que es bastante popular, porque me permite con muy pocos cables poder tener periféricos adicionales al dispositivo microcomputarizado, sin tener que depender de perder la puerta de user, ¿ya? Y además con velocidades mucho más rápidas. ¿Cómo funciona esto? Primero que nada, es comunicaciones para dispositivos que están en la misma placa, ¿ya? No pensar salir con esto, a diferencia del user, ¿sí? Salir, ¿cierto?, de la placa y conectarlo al computador, porque a la comunicación no le va a dar. ¿Y por qué no le va a dar? Porque ustedes ven acá, aparece la señal SSK, que es la señal de reloj. Esta señal de reloj perfectamente puede llegar al megahertz, es decir, tener ciclos de 1 microsegundo. Por lo tanto, la velocidad de transferencia de los datos va a estar también del orden de los microsegundos. Cosa que no pasa en la puerta serial, donde la puerta serial, ¿cierto?, cuando conecta el computador, estamos del orden de los milisegundos por cada dato. Es decir, estamos 1000 veces más rápido. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un dispositivo que necesariamente tiene que ser declarado como maestro y es el que controla todo. Y dispositivos que son declarados como esclavos. Si yo tengo un dispositivo microcomputarizado, perfectamente este podría ser mi microcontrolador, y aquí podría tener, por ejemplo, otro conversor analógico digital, otra memoria, otros elementos, ya conectados de esta manera. Distribuyo entonces la señal. Dígame. Yo tengo entendido que eso se le llama maestro esclavo, ¿no? Maestro esclavo, justamente. Ahí está, maestro esclavo. Eso. Está mal, con todo esto de las correcciones políticas, los temas de maestro esclavo han ido desapareciendo. Linux, por ejemplo, ya lo eliminó, pero esto que hay ya lo dejaron de esta forma y no tienen muchas opciones de cambiarlo, y ya van a ver por qué. Tienen el SK entonces, y aquí tienen una puerta que se llama MOSI, ¿ya? Y ahí van a ver por qué. Esta puerta de aquí, que es de salida del maestro, significa Master Output Slave Input. Es decir, es la puerta equivalente al TX del maestro que tiene que ir al RX del esclavo, ¿ya? Pero tiene otro nombre. Entonces, Master Output, Slave Input, tenemos aquí el MISO, Master Input, Slave Output, quiere decir que es la salida de los esclavos que se conectan, ¿cierto?, a la entrada del maestro, y después tiene señales de habilitación, que son señales digitales, que también tienen que ser generadas acá. Cada uno de los esclavos tiene que recibir como entrada la señal de reloj. Tiene un Master Output, Slave Input, ¿ya? Un Master Input, Slave Output, que es la salida, y tiene también su señal de habilitación. ¿Cómo funciona esto? Si se dan cuenta, este de aquí, la parte de la comunicación serial, que es el MOSI y el MISO, están conectados todos entre todos. Entonces este aquí pone un mensaje en la salida, ¿y quién lo tiene que escuchar? Lo escuchan los tres, ¿cierto? Y podrían reaccionar los tres. Pero evitar que reaccionen los tres a través de estas señales de habilitación, yo le digo, esto que estoy escribiendo es para ti. Y el resto hace oído ciego, ¿cierto? Estaba dicho oído ciego, ¿cierto? Pero se hace el sordo y no pesca lo que está en el mensaje. Y después, a pesar, ¿cierto?, de que los MISO también están conectados, solamente va a responder el que está habilitado. Entonces, de esa forma, se va gestionando el acceso a cada uno de los periféricos. De nuevo, ¿cierto?, la P del SPI es de periféricos. Es una comunicación que es bastante rápida. Desde mi punto de vista, en la implementación, la complejidad que tiene es que hay que habilitar estas señales que están acá, por lo tanto, ¿cierto?, me va a costar un poco más. En general, el SPI viene con estas señales que están acá, pero estas señales que están aquí, la habilitación, las tengo que sacar yo de mis puertas de entrada y salida, es decir, decirle al puerto de salida,
haz esto y después mandar el dato por el SPI. Ventaja es que es muy rápido. Es muy rápido. Y otra forma, cuénteme. Tengo una pregunta un poco técnica. Cuénteme, don Diego. ¿El maestro esclavo solamente puede ser del mismo, la misma marca o el mismo controlador, o puede ser diferentes controladores? Lo que pasa es que esto es un estándar, no hablemos de controladores, sino que hablemos de dispositivos digitales, porque hablar de controladores implica una estructura más grande. Y esto es un estándar. Entonces, si usted compra un dispositivo SPI, pensemos por ejemplo que compro una memoria que es SPI. Ya compro una memoria. La memoria me queda disponible como SPI y siempre va a funcionar como esclavo. ¿Por qué? Porque tiene que ser comandado por alguien más. ¿Ya? Pero yo perfectamente podría tener dos procesadores. Y esos dos procesadores hacerlos funcionar como un sistema, como una manera de coprocesamiento. ¿Ya? Y en ese caso yo tendría, los dos tienen posibilidad de ser maestro y esclavo, y tendría que decidir cuál va a ser maestro y cuál va a ser esclavo en el momento de diseño. Raya para la suma, don Diego, respondiendo a lo que sí me preguntó, no, el estándar hace de que todas las puertas, si usted compra el dispositivo que es SPI, debería conversar con otro dispositivo SPI. Con algunos limitantes que ya hemos establecido, como por ejemplo el estándar digital, que tiene que conversar eléctricamente, y quizás con algunas limitaciones de reloj. Por ejemplo, hay memorias que pueden ser más lentas que otras, por lo tanto el reloj con el que opera, que sale de acá, podría perfectamente decir que usted no puede superar esta velocidad, esta frecuencia de reloj. No sé si le respondo. Sí, perfecto, muchas gracias. Gracias. ¿Usted dice que puedo tener dos maestros? No, podría tener dos dispositivos que actúen como maestro y esclavo, pero en el momento en que los conecto tengo que decidir cuál es cuál. ¿Y no los puedo dejar como backup uno del otro? Es una buena pregunta. Podría haber alguna alternativa, pero claro, como es backup, uno entra después del otro. ¿Pasaría del secundario igual? Claro, uno entraría después del otro. O sea, tendría que tener un algoritmo que cambie ese funcionamiento. Podría haber algo así, pero en general no está pensado para algo tan elaborado. Está pensado para que usted, por ejemplo, si usted se compró un microcontrolador y ese microcontrolador no tiene todos los periféricos adentro que usted necesita, le puede agregar uno externo vía esta comunicación. Que es una opción también, porque también la puede hacer vía comunicación paralela, o la puede hacer también con la próxima comunicación que vamos a ver. Es decir, tiene todas esas opciones disponibles y usted decide. La última comunicación digital y serial que vamos a ver es el I2C, que es de Integrate Circuit, ¿ya? Y este dispositivo sí tiene posibilidad de salir de placa, pero no a muy grandes distancias. Es también una comunicación serial, pero a diferencia de las otras comunicaciones seriales que hemos visto, tiene un reloj que se genera y que se comparte, que es este que está acá, ¿ya? Y tiene un solo pin de comunicación que es bidireccional, que es el SDA. Usted me dirá entonces, me mintió todo este rato porque me dijo que era entrada o era salida. Ya, cuénteme, don Sebastián. Hábleme nomás. Una consulta. ¿El I2C es una topología de comunicación o no? Es un estándar de comunicación que implica la metodología de conexión, implica que era el hardware, etc. Entonces, de la misma forma que usted podría haber tenido esa memoria en SPI, la puede también tener en I2C. ¿Cuál es la diferencia? De que la parte que controla esto se conecta a líneas de potencia a través de DCC con resistencia espular, y en el momento que comienza la comunicación, uno toma el puerto, ¿cierto? Levantando o bajando ciertos elementos acá adentro, y los otros quedan escuchando. Por lo tanto, a través de una sola puerta puedo hacer las comunicaciones. El problema de este tipo de comunicaciones es que, por ejemplo, aquí tengo 6 bichos conectados por I2C. Este de aquí se toma el puerto de comunicación y, por ejemplo, si quiere comunicar con este de acá, no hay señales de habilitación. Entonces, ¿cómo se gestiona la comunicación? Con una dirección, ¿cierto?, que le dice a este de acá, primero toda escucha, y en el momento, ¿cierto?, en que se envía el identificador, solamente el que tiene el identificador correcto se queda colgado acechando y después responde, y el resto, por así decirlo, se descuelga. Ya deja de escuchar hasta que hay ciertos nuevos mensajes. Es más fácil de implementar que el SPI, pero lamentablemente las velocidades terminan siendo más lentas. ¿Dudas hasta acá? Y les voy a pedir un par de minutos más para contarles el último elemento que nos queda aquí, antes de volver a conversar con el digital, que va a ser la próxima clase. Y ya con eso estamos terminando esto.
Aquí está. Aquí está. Un elemento importante también que está siempre disponible en los microcontroladores, y van a pillar más de uno, es un dispositivo que se denomina timer counter. ¿Qué es lo que es el timer counter? Es un dispositivo digital que básicamente cuenta cosas, ¿ya? Entonces, es timer si es que yo le digo cuenta ciclos de reloj. Como los ciclos de reloj tienen periodos ciertos que son definidos, yo cuento los ciclos de reloj y por lo tanto, contando cuántos ciclos de reloj pasaron, multiplicándolo por el periodo, puedo definir cuánto tiempo ha pasado. ¿Para qué se puede usar? Les voy a contar inmediatamente. Y la otra forma es que funcione como contador, es decir, que cuente eventos, que no sean, por supuesto, los ciclos de reloj. ¿Qué eventos puedo contar? Eventos externos. ¿Ya? Pensemos, por ejemplo, que quiero contar cuántos autos están pasando por una autopista en forma automatizada, entonces pongo un sensor que detecte el auto, el paso del auto, y cada vez que pasa el auto, le digo al contador, aumenta tu cuenta de números. Sería una opción. Y la otra forma es que internamente con el procesador yo le digo, ¿sabes qué? Anda y almacena la cuenta que estoy llevando. De forma que cada vez que el procesador le manda una señal, aumenta la cuenta. ¿Ya? Básicamente son elementos que me permiten hacer cosas, y esas cosas son utilizarlas como un contador de tiempo o como un contador de eventos. De estos, el más útil definitivamente es el contador de tiempo. ¿Por qué el contador de tiempo? Volvamos a control automático, y esto no es parte de lo que típicamente se les pasa, pero cuando ustedes tienen control automático, primero pasan por una etapa de proceso de modelamiento matemático, pero la implementación, que es en tiempo continuo, que típicamente hasta ahí llegan los ramos de control en ingeniería, pero después esa implementación de tiempo continuo tiene que hacerle sentido a una máquina que es digital y que por lo tanto es de tiempo discreto, es decir, trabajo aquí, trabajo aquí, trabajo acá, trabajo acá. No en forma continua, como puede ser, por ejemplo, una red RC. Como tengo muestras en periodos definidos, hay matemática que viene de la parte de control que lo primero que les dice es que para que esta matemática funcione, el tiempo de muestreo, es decir, el tiempo entre aquí y acá, tiene que ser constante. Y la pregunta es, entonces, con el sistema digital, ¿cómo usted se asegura que ese tiempo sea constante? Y ahí es donde aparece el timer. Le dice el timer, en vez de decirle al procesador, oye, cuéntame el tiempo y avísame cuando pase esto, le dice al timer, oye, tú, que estás allá, que eres otro pedazo de hardware, que no eres lo importante que es el procesador, haz la pega de contar el tiempo y cuando pase el tiempo que está definido, avísame. Y el aviso puede venir de dos formas. Uno, simplemente levantando una bandera para que el procesador vaya, mire la bandera si está arriba, ¿cierto? Y haga algo. O la otra tiene que ver con algo que vamos a ver en la próxima clase, que son las interrupciones. ¿Qué son las interrupciones? Las interrupciones son comandos desde los periféricos hacia el procesador que obligan a que el procesador deje de hacer la pega que estaba haciendo y haga la pega de atender esa interrupción, de atender ese evento que pasó. ¿Cómo hace eso? Básicamente manipulando la dirección de la memoria de programa, que era el timer counter. No era el timer counter, era el program counter. ¿Ya? Ese registro, cierto que les dije que no era seguramente lineal, sino que podía ser otras cosas, cuando recibe la interrupción y está habilitada la interrupción, obliga a que esa dirección salte a donde está la memoria de programa para atender eso que está pasando. Ahora, si pensamos en un control digital, ese lugar donde la memoria de programa, ¿cierto?, podría ser perfectamente el control. De forma de que cada vez de que el timer acumule en la cuenta, ¿cierto?, el tiempo necesario para ejecutar el controlador, me dispara el controlador. Y cuando no ha pasado nada, deja el procesador tranquilo y le deja el recurso disponible para quizás poder montar otro controlador. Un poco con eso es lo que es la magia que hacen los PLC y es la magia por lo cual los PLC son tan versátiles. ¿Por qué es versátil un PLC? Porque tiene un procesador, quizás tiene dos, ¿cierto?, en algunos casos, pero en general tiene un procesador. Y ese procesador es capaz de manipular ¿cuántos controladores? Varios controladores a la vez. ¿Y por qué puede hacer eso? Porque tiene trabajo paralelo. Créanme que no. En general los PLC, por un tema de reducción de peso también, tienen procesadores que son adecuados, ¿cierto?, pero no son grandes máquinas. ¿Y dónde está la plata del PLC, por lo tanto, cuando ustedes lo pagan? En que sea resistente a vibraciones, humedad en la parte electrónica, que la parte de alimentación resista ciertas variaciones de forma de que no se queme la primera, y el procesador es lo que es. Pueden tener algo mejor, pero es lo que es. ¿Y de qué forma entonces pueden ponerle múltiples controladores?
porque esos tiempos de muestreo para sistemas mecánicos son tiempos grandes desde el punto de vista eléctrico. ¿A qué me refiero tiempos grandes? Que perfectamente pueden ser 1 minuto, segundos, o incluso de repente horas, ¿cierto? Muy rara vez horas, pero pensemos que 1 minuto o 1 segundo, y si ustedes piensan en 1 segundo, con respecto a procesadores que son capaces de tener respuesta en 100 microsegundos, significa que tengo la respuesta en 100 microsegundos, y después tengo prácticamente 999 milisegundos disponibles, donde el procesador no hizo absolutamente nada. Entonces perfectamente le puedo colocar otro controlador que ahora pensemos que me demora 10 milisegundos. Y todavía me quedan 980 milisegundos disponibles del procesador para hacer más cosas. Entonces le puedo seguir cargando la mata al procesador de forma de que efectúe más tareas. ¿Y dónde en general los PLC se terminan quedando pegados? Principalmente, o limitados, principalmente la cantidad de entradas y salidas que usted le compró, o de repente quizás, por ejemplo, que tiene que ir a alguna base de datos y guardar algo, esos tiempos de acceso son lentos, o manejar la HMI. Ahí, por ejemplo, se quedan un poco pegados, pero el procesador, para acciones que requieren tiempos de muestreo de segundos, minutos, le sobra el procesador. ¿Dudas, preguntas? Profe, en ese caso, por ejemplo, el PLC cuando tiene problemas de almacenamiento y ese tipo de datos, sobre todo con temperatura o flujo. Es que el almacenamiento muy rara vez está en el PLC. El almacenamiento de ese tipo de datos generalmente lo manda a otro lugar. Sí, pero por ejemplo cuando llega mucho tiene que almacenar y tiene que distribuir, y en esa distribución genera como un problema. ¿O no? No lo entiendo bien. Es que un tema de almacenamiento ya es totalmente digital, es decir, el procesador más su periférico. Pero cuando usted me dice con la entrada y salida, tiene que ver con los módulos que están en el rack, donde hay limitaciones, porque por ejemplo, si me compré un dispositivo que tenía el procesador, pero compré solo el módulo que tenía, por decir algo, 8 entradas analógicas, y ahora quiero salidas digitales, quedo limitado, ¿cierto? Porque no tengo el otro módulo. A pesar de que el procesador tiene un bus de datos ahí donde podría ir a montarle otro. Y de repente, si usted llena el módulo, ya no puede hacer más cosas. Conversemos un poco más porque no le entendí la pregunta. No, que por ejemplo, la teoría nos pasaba que los datos que le llegaban al PLC eran muchos eran muchos datos de temperatura, muchos ¿Y esos datos de dónde venían? ¿De dónde venían? De los periféricos. ¿De los sensores? ¿O venían, Sí, y venían cableados por analógico, por digital? ¿O por una red de comunicaciones? En red de comunicación. Ah, ya, por ahí puede estar, porque puede tener un cuello de botella en la red de comunicaciones. Ah, ¿Ya? O sea, está ahí el tema, y después seguramente esos datos, cuando los vaya a guardar internamente, tendría que ver bien el problema. Pero si usted me dice no, que están todos llegando por una red de comunicaciones, sí, porque recuerde que la red de comunicaciones no es paralela, sino que inherentemente serial, y llega uno, llega otro, llega otro, llega otro, y en general, si usted ve la arquitectura, tiene un módulo de comunicación serial que recibe el dato, y esto no se lo había contado, se lo cuento ahora, de forma similar al timer. Cuando recibe el dato, va y molesta al procesador y le dice, oye, ¿sabes qué, procesador? Me llegó un dato, haz algo con esto porque tengo la papa caliente en la mano. Y después le llega otro dato, otro dato, otro dato. Entonces ahí puede tener algunos líos, ¿cierto? Un cuello de botella en la comunicación, pero me da la impresión de que es más un tema de llegada de la comunicación que un tema de procesamiento mismo o de almacenamiento, ¿cierto? En la memoria interna o en alguna memoria externa del dispositivo. Tendría que estar un poco. Porque algo así de escuchado, o sea, como muchos datos para el procesador. Puede ser, claro, como dice usted, porque está conectado con él. El cuello de botella puede estar, y Ethernet es rápido, el cuello de botella puede estar en la comunicación y ahí quizás en la introducción hacia el procesador. Claro, porque tiene que gestionar la recepción del dato. Eso, quedamos hasta acá. No sé si preguntas desde la casa, don Sergio, don Sebastián. Eso es esclavo. No rompe nada por acá, todo claro. Está quedando grabado. Perfecto, don Sebastián, don Diego. Los que están acá, que se están viendo, quedamos hasta aquí y nos vemos la próxima semana. Chao.